Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Y sean todos bienvenidos a la gran final de la Copa Italia 2020. Juventus frente a Napoli el próximo miércoles 17 de junio a las 3 p.m. hora de La Habana, hora del este de Estados Unidos, en el Olímpico de Roma, por supuesto, sin público. ¿Cómo llegan ambos equipos a esta gran final? ¿Cuál ha sido su recorrido durante toda la Copa Italia? Bueno, la Juventus ganó al Udinese en octavos de final 4-0, en cuartos de final a la Roma 3-1 y en semifinales a partido doble contra el AC Milan. Ya vimos aquí el partido de vuelta, en la ida 1-1 en Milán y en la vuelta 0-0. Pasaron por goles de visitante la Juventus de Mauricio Sarri. Por parte del Napoli, en octavos de final venció al Perugia 2-0, a la Lazio en cuartos 1-0 y en semifinales al Inter por un global de 2-1. En la ida ganaron en Milán 1-0 con gol de Fabián Ruiz y en la vuelta empataron 1-1 con el gol de Dries Mertens, que le convirtió en el máximo goleador de la historia de este club del sur de Italia. ¿Cómo marchan en la Serie A? Todavía no ha empezado, está por empezar el próximo 20 de junio. Pues bien, la Juventus primer lugar con 63 unidades en 26 partidos, mientras que la Lazio lo persigue con 62 y el Inter con 54 unidades. El Napoli marcha sexto lugar de la tabla de posiciones en la Serie A. No le ha ido bien al conjunto napolitano. Tiene 39 unidades, muy lejos de los 48 que marcan los puestos Champions en la Serie A, que ahora mismo lo tiene el Atalanta. Así que Gennaro Gattuso ve en esta final pues la posibilidad de salvar la temporada y además debutar como técnico del Napoli con una victoria, con un trofeo. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal. No te lo había dicho. Allí, en el botoncito rojo. Dale, suscríbete, activa la campanita para que te avisen de todos nuestros videos. Y si eres nuevo, si estás viendo este video por primera vez en nuestro canal, déjamelo también allá abajo. Daguito, soy nuevo y me suscribí y te voy a estar saludando. Antecedentes recientes entre estos dos equipos. Bueno, pues hay que mirar a la Serie A. Ya jugaron los dos partidos correspondientes a la temporada 2019-2020. En la jornada 2 la Juve ganó 4-3 con goles de Danilo, Higuaín, Cristiano y un autogol de Koulibaly, mientras que por el Napoli marcó Manola, Irving Lozano, el Chucky y Di Lorenzo. En el partido de vuelta, ya dirigidos por Gennaro Gattuso, en el partido de ida perdieron con Carlo Ancelotti, pues en San Paolo ganaron 2-1, se llevaron los 3 puntos, goles de Zielinski e Insigne, y Cristiano Ronaldo descontó por la Juve. Si analizamos, y están viéndolo aquí, los últimos 5 enfrentamientos, tenemos 3 victorias para la Juve y 2 para el Napoli, sin empates. Estos dos equipos de manera general en los últimos años han tenido una batalla campal en la Serie A. Este año ha sido la excepción donde el Napoli no ha discutido el título, pero en las últimas campañas, como dije, el Napoli ha sido uno de los principales rivales de la vecchia señora en Italia. Posibles alineaciones. ¿Cómo van a salir ambos técnicos? Pues yo creo que va a ser muy parecido a los partidos de vuelta después del parón en la Copa Italia. Es la referencia que tenemos. ¿Cambios en el Napoli? Sí, obligados. Por ejemplo, uno muy importante en la portería. Ospina, que fue héroe de esa clasificación cuando el Inter le fue para arriba. Ospina hizo un papel tremendo a pesar de haberse equivocado en los goles olímpicos de Christian Eriksen. Después salvó a su equipo. Pues bien, por acumulación de tarjetas amarillas, Ospina, el portero colombiano, no va a poder estar. Va a ser sustituido seguramente por Alex Meret. Y además creo que Fabián Ruiz debe volver al 11 titular en lugar de Elmas ahí en el medio del Napoli. Por parte de la Juve no espero grandes cambios. No creo que Higuaín llegue. Ya van a enterarse ahora seguidamente con Irati Prat, que lo tenemos invitado de nuevo desde el canal de Soy Calcio. Pero creo que va a ser un 11 muy parecido. Quizás Juan Guillermo Cuadrado sustituya a Danilo en el medio. Funcionó bastante bien. Y en la delantera, si llegara Higuaín, sería seguramente por Douglas Costa, pero mantendría más o menos este dibujo táctico para ganar, en busca de ir a ganar la Copa Italia. Como les adelanté, tengo el análisis exclusivo desde el canal del fútbol italiano en YouTube, la casa de la Serie A en YouTube, Soy Calcio.
Les voy a estar dejando el link en la descripción por si quieren darse una vuelta por ahí. De allí tenemos a nuestro amigo Irati Prat, que ya participó en las semifinales y ahora lo tenemos de nuevo de vuelta para analizar, para dar su criterio sobre esta gran final de la Copa Italia 2020. Adelante amigos, te escuchamos. ¿Qué tal amigos de Yo Hablo Fútbol? Un placer estar con vosotros. Soy Irati Prat de Soy Calcio. Ya hablamos en su día de las semifinales de Copa y hoy toca analizar la final que enfrentará a Napoli y Juventus este próximo miércoles en el Olímpico de Roma. Las sensaciones son diferentes para los dos equipos porque a mí me da la impresión de que el Napoli llega bastante mejor que la Juve, al menos en lo que a confianza se refiere para su juego, ¿no? Le vimos mostrar un buen fútbol ante el Inter. Es cierto que tuvo más ocasiones el equipo de Antonio Conte, pero se supo defender y confió bastante en sus posibilidades el equipo de Gennaro Gattuso. Es cierto que tiene una baja muy importante por lo mostrado en el partido contra el equipo Nerazzurri, que es la de David Ospina, que no estará en la final por esa acumulación de tarjetas amarillas, pero sí estará Alex Meret, que es sin duda el segundo mejor portero italiano de la actualidad, detrás de Gianluigi Donnarumma. En la Juventus pues hay bastantes dudas, ¿no? Porque el fútbol ofrecido contra el Milan no fue ni mucho menos el mejor. Un equipo que estuvo con 10 durante toda la gran parte del encuentro y sin embargo no fue la Juve capaz de hacerle un gol al conjunto rossoneri y acabó incluso sufriendo por meterse en la gran final. Tiene mucho que demostrar todavía el equipo de Maurizio Sarri, no está en su mejor momento de forma y se juega no solo la Copa contra el Napoli, sino dentro de unos días el Scudetto contra la Juventus. Veremos si vuelve Gonzalo Higuaín, veremos si el argentino es de la partida después de unos problemas físicos que lo habían apartado de ese partido contra el Milan. Esa entrada del delantero podría desplazar del terreno de juego a Douglas Costa, que se convertiría en un revulsivo muy importante contra el Napoli. Veremos qué pasa. El último partido que vimos fue ese fantástico 4-3 a principio de temporada, un encuentro espectacular entre los dos equipos, así que sin duda, amigos, vamos a disfrutar mucho de esta gran final en el Olímpico de Roma. Un placer y un lujo inmenso tener aquí a Irati Prat y a los chicos de Soy Calcio. Repito, es la casa del fútbol italiano en YouTube, se la recomiendo, pasen por ahí y suscríbanse si les gusta el fútbol de Italia. Nosotros nos toca ahora predecir cuál es nuestra predicción para este partido muy difícil. Voy a decir quién veo campeón. Yo creo que el campeón será la Juventus. A pesar de que Irati dice que ve un poquito mejor al Napoli, yo creo que en terreno neutral tengo que dar favorito a la Juventus. La Juventus tiene mejor plantilla, tiene mejor banquillo. Creo que Sarri tiene que corregir lo que hablamos aquí, lo que les voy a poner aquí la tarjetita, lo que hablamos en el resumen del partido frente al Milan. Yo creo que deben afinar la puntería de cara al arco. Yo creo que deben crear más ocasiones de gol. Yo creo que deben mejorar el estado físico y Sarri debe manejar mejor los cambios. Él mismo dijo que no había manejado bien los cambios en ese partido. Por lo demás, repito, doy a la Juventus campeón de la Copa Italia 2020 y ahora le toca a ustedes. Le toca a ustedes comentar, dejar ahí abajo en la caja de los comentarios cuál es su predicción. ¿A quién ven campeón? Abajo, recuerden, dejármelo muy importante. En el partido de Milan nadie adivinó ese 0-0. Lo dije en ese partido y no pude saludar a nadie, pero el que adivine el resultado exacto en esta gran final les voy a estar saludando y publicando el comentario, por supuesto, en el análisis que vamos a hacer después de esta final, de este partido entre la Juventus y el Napoli. Así que no pierdas tiempo y ve a suscribirte. Te voy a dejar algunos videos aquí que puedes quedarte con nosotros, no irte, no te marches, quédate con nosotros. Y aquí te suscribes directamente en este logo que es el de nuestro canal. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que rodee el balón. Chao.